Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Los Aficionados, el podcast de Cubo, a donde hablamos de deportes, todo tipo de deportes. Hoy contamos con nuestro programa número 30, programa 30, los 50 programas, ya dijimos que vamos a mandar a hacer un anillo. A los 100 programas nos vamos a ir quizás de viaje y así vamos a ir para irnos dando premios con Fernando Flores. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Este mediodía con un invitado de lujo, Fernando, y te voy a dejar que lo presentes tú, por favor. Bueno, gracias, un saludo a todos los que nos acompañan en vivo por TikTok y posteriormente nos van a ver en redes sociales. Eh, a mí personalmente, la figura de Diego, desde hace bastante tiempo yo había querido platicar con él, hemos tenido un par de conversaciones bien informales que nos hemos encontrado en una cancha por ahí, que yo le he ido a buscar, ¿verdad? Porque más o menos sé dónde está. A mí él siempre me ha llamado muchísimo la atención por el perfil y la planificación y el cambio de un manejo en el deporte y específicamente del fútbol, Diego ha planteado de un tiempo atrás para acá, ¿verdad? Entonces, de hecho, nosotros en el programa hemos tenido un invitado, ¿verdad? Que le pedimos, mira, ¿cuál tiene que ser el perfil de alguien que pueda tener un rol de cambio en el país? Y empieza a decir eh, el perfil, ¿verdad? Yo le dije como a la quinta, sexta, tío, característica de Diego Enríquez. Me dice, no, o sea, no me quiero referir a... Muchos coinciden en ese perfil, Diego. Entonces, bienvenido, gracias por aceptarnos, ¿cómo se llama? La invitación. Y iniciamos de una vez con la pregunta, sabemos que tenés tiempo limitado, ¿verdad? Cuéntanos un poquito del inicio que jugaste fútbol, que estuviste también representando a la selección nacional a nivel juvenil, y cómo después haces la transición hacia una parte ya administrativa. Bueno, primero que gusto, se les agradece mucho la invitación y de verdad poder compartir con ustedes. Los felicito por el programa, por el esfuerzo que están haciendo en tener un ángulo diferente, ¿no? Atrás del deporte y lo hacen muy bien y además también con invitados notables. Eh, Mira, si después la transición tal vez de mi parte, de mi experiencia, inicia por la oportunidad o la bendición que tuve de irme becado a Estados Unidos por medio del fútbol, ¿no? Y aquí conocer esta cultura de estudiante atleta en Estados Unidos, en una universidad muy estructurada, muy organizada, tanto académicamente como deportivamente, y a entender la gestión deportiva detrás de las canchas, ¿no? Detrás de lo que vemos muchos en televisión o ahora en redes sociales, detrás de ese mundo que uno ve en el deporte que sea, toda la gestión que hay detrás, ¿no? Temas eh, administrativos, temas legales, temas de marketing, temas de planificación para una temporada, para sea un deporte individual o sea en conjunto, la inversión que se tiene que hacer en formar al personal que está atrás de todo esto. Eh, y realmente después de eso empecé yo a realmente interesarme en esta parte, en cómo poder formar parte también de una gestión detrás del campo, ¿no? Después de haber vivido yo la oportunidad de selecciones juveniles, de esa beca que pude tener en la Universidad de Tulsa, de casualidad donde llega Marcelo Abreu, le juega un año justo después que yo me graduó, eh, y cómo podía aportar a nuevas generaciones en El Salvador todo esto, ¿no? O sea, interesarme en formarme en gestión deportiva, en marketing deportivo, en administración deportiva y ayudar a que más gente tuviera la oportunidad que tuve yo, y como bien dije, una bendición, de que a través del deporte pudieras tener un crecimiento académico, deportivo, profesional y personal. Ok, ¿eso qué año fue, Diego? ¿Qué año fue? Yo voy a Tulsa en el 2005 y me graduó en el 2009. Así que en el 2009 o sea, me gradúo, me regreso. Aquí en ese tiempo estuve trabajando en empresa privada en buen número de años, alrededor de 5 o 6 años, hasta que ahí logro aterrizar el proyecto College Corp. No, no es algo que nació
inmediatamente después de que me gradué, sino fue un tiempo que me llevó a aterrizar la idea, que paralelamente me sirvió mucho mi experiencia en empresa privada. Voy a trabajar en buenas empresas multinacionales como regionales, que también me ayudaron a entender un mundo corporativo, una cultura organizacional diferente, lo importante de formarse continuamente, inteligencia emocional, temas corporativos, temas de trabajo en equipo, que me llevaron a aterrizar mucho a que la idea que yo tuviera pudiera tener todas esas variables dentro. Y estratégico, supongo, ¿verdad? Por supuesto, el tema de una planificación estratégica es determinante para lo que sea que uno quiera hacer, sea algo pequeño o un evento de un fin de semana o una empresa o una startup deportiva que quiera empezar a operar. Fernando, antes de que continúes con la entrevista, como la llevas, yo sí quisiera saber, y es porque hemos hablado acá con Marcelo Arévalo, en algunas ocasiones has dado el testimonio de tu hijo, Fernando, también, que está estudiando afuera con una beca, y ahora también nuestro invitado ha ido becado a Estados Unidos, ¿verdad? Y ha estudiado becado. ¿Cómo un joven salvadoreño promedio puede lograr una oportunidad como estas? ¿A dónde la busca? ¿Qué puertas tiene que tocar? ¿Y cómo lograr una oportunidad de estas? Una buena pregunta, no es, a ver, algo, digamos, que tan difícil o que está imposible, pero también dijiste, digamos, un término, ¿no? Un salvadoreño promedio, ¿no? Que, a ver, ese término de repente puede ser un poco relativo para cada uno, pero digamos que un joven, niño o niña, con un, digamos, talento deportivo y que académicamente tenga una buena base, que su inglés esté al menos en intermedio, con esas cualidades, con esas características, que no sé, que a ver, quiero responder esto y que quede bien claro, no se nace con esto y tú al tener esa visión, si te hace falta una de esas variables, como padre de familia, teniendo a tu hija, a tu hijo practicando un deporte a los 10, 12 años y tú entendés que existen estas oportunidades, hay suficiente tiempo para poder reforzar una de estas. Llámese un entreno más estructurado, un club, una asociación, una federación, una academia que me pueda empujar a mi hijo, a mi hija a un nivel más competitivo. Llámese un colegio que académicamente me dé una base fuerte. Y llámese un inglés que a veces me puede dar ese colegio o a veces lo tengo que buscar de manera externa, que ahora cada vez hay más oportunidades de diferentes presupuestos, de diferentes tiempos, que realmente el que no quiera hacerlo o el que no lo hace porque no quiere hacerlo. Ahora desde un básico Duolingo hasta clases online al tiempo de cada uno, si es en las noches, si es a la mediodía, si es en las tardes o si es los fines de semana, se puede. Entonces, logrando esas tres, realmente ahí vas a tener ya un universo de oportunidades que pueden acercarse a diferentes tipos de universidades, ¿no? Que dependiendo de esas tres también variables, se te pueden abrir más oportunidades en diferentes universidades con diferentes presupuestos, con diferentes exigencias deportivas, diferentes exigencias académicas, pero parte de eso es lo que creamos con CollegeCom, ¿no? Nosotros decimos instalar la cultura estudiante-atleta, que se entienda qué es ser estudiante-atleta y qué oportunidades hay, principalmente en Estados Unidos, pero ahora hay un poco más abierto en diferentes países, diciendo esto, México, uno de ellos, un poco oportunidades en Europa, España siendo otra de estas, pero que el ecosistema del estudiante-atleta no incluye solo al joven y su familia, sino que también incluye a los colegios ahora, ¿no? Bueno, siempre lo ha incluido, pero no todos los colegios han entendido esta visión y cómo apoyar a un niño o una niña que es un estudiante atleta y que quiere buscar una de estas oportunidades, que significa que va a tener una exigencia deportiva, académica diferente, que va a necesitar tiempos diferentes, que va a tener que salir del país muy probable a torneos, a campamentos,
a entrenamientos, que los permisos van a ser determinantes para que este niño o niña y su familia pueda cambiar su vida a través del deporte o no. Hay colegios que lo han entendido, hay colegios que todavía no y tal vez no lo dimensionan o no lo ven, como te lo estoy diciendo, que le cambia la vida. Te puedo decir de primera mano, ¿no? Y Fernando puede contarlo también de primera mano, ¿no? Cómo cambia la vida a la familia, no solo al niño y niña que se va becado, ¿no? Las oportunidades que se te abren realmente son inigualables. Claro, no, y es que a eso quería llegar, porque es un triángulo perfecto justamente el que acabas de mencionar, y porque hay muchos que pudieran creer que esto es nada más para privilegiados, para jóvenes privilegiados, ¿verdad? De cierto, de cierto nivel económico, etcétera. Cuando yo me refería a un salvadoreño o un joven promedio, aquel que obviamente ha cursado en su colegio o incluso su bachillerato en un instituto público, que no hay que mencionarlo, pudiéramos decir que el nivel académico sea inferior, pero que sea un buen atleta también y que también se cultive con el inglés. Y entonces, si cumple con estas tres características, puede definitivamente acceder y empezar a tocar puertas para buscar una beca en el extranjero. Entonces, para concluir con mi pregunta, era que obviamente puede hacerlo casi que cualquier joven aquí en El Salvador que se lo proponga y que cumpla con estos tres factores que pues ya tú nos explicabas. Sí, tal vez yo puedo agregar algo y porque lo que me interesaría es hacer la similitud con lo que yo he visto en el tenis. Y tú, Diego, tal vez me puedes decir si también es por el fútbol, ¿verdad? No necesitas llegar a ser un Pájaro Hueso, un Mágico González, un Messi, para poder obtener una beca en Estados Unidos. Si hablamos desde el tenis, ¿verdad? Esas figuras del tenis, o llegar a ser Marcelo Arévalo. O sea, hay diferentes niveles de ¿cómo se llama? De alcance deportivo, ¿verdad? Donde así también te pueden aceptar otras universidades donde su exigencia deportiva no es como un talento, ¿verdad? Y además eso va de la mano con el porcentaje de beca que te pueden ofrecer. Ahora, el otro porcentaje de beca es importantísimo, la parte académica, porque en el caso, si tú no estás con ese talento para poder tener 80, 100% de beca, ¿verdad? Tú puedes complementar esa beca con tus estudios, pero es importante, ¿verdad? Ver esa visualización desde pequeño, desde una edad temprana, para poder ver esas oportunidades y esas necesidades que hay que cubrir para poder optar por lo menos al mínimo, ¿verdad? Entonces, yo te cuento una historia rapidita y después tal vez Diego puede decir si hay una similitud, ¿verdad? Mi hijo cuando sacó la beca, originalmente le era un 90%, 50 por tenis y 40 por estudio, ¿verdad? Entonces me dice, mira papá, todas las universidades me están preguntando cuánto es mi presupuesto, porque también te preguntan, mira, si no te doy, ¿cuánto es tu presupuesto? Entonces vine yo y hice unos numeritos así rapidito, mira, vos me costás tanto del colegio, me costás tanto de ropa, me costás tanto de las salidas con tu novia, me costás tanto de gasolina, de internet, vos me costás, Fernando, por decirte algo, $300 al año, al mes. Ok, eso lo multiplico por 12 y mi presupuesto es 3.600 a 4.000. Eso probablemente no te lo dicen otras personas, sino que las que hemos pasado por esto. Entonces pudieras hacer un esfuerzo en conseguir esos 50, $100 más adicionales en mes. Y posteriormente, pues ya mi hijo pues consiguió, ya con su desempeño y todo, pues el 100%. Entonces, pero es importante lo que Diego dice de las etapas previas para planificar qué es lo que te hace falta para alcanzar eso. No sé si eso es en el fútbol también, Diego. Sí. A ver, en el deporte, digamos, universitario en Estados Unidos, la estructura es la misma. Puede que hayan presupuestos, deportes que tengan un poquito más o menos de presupuesto de becas, pero la forma del lado del estudiante atleta es igual, ¿no? O sea, va a tener exigencias deportivas, va a tener exigencias académicas y va a poder encontrar un presupuesto que haga sentido para la familia, ¿no? Tal vez una familia no puede irse a una universidad de División 1, que es la máxima académica y deportiva, digamos, de la NCAA, pero el
la estructura, el ecosistema en Estados Unidos es tan generoso y tan grande que va a encontrar 3, 4, hasta 5 niveles más abajo a donde sí puede adaptarse tanto para la exigencia académica, para la deportiva. Como dijo Fernando, de repente no es un jugador tan sobresaliente, pero es un jugador disciplinado, una jugadora disciplinada, trabajadora y puede estar un poquito arriba del promedio, puede encontrar oportunidades y que académicamente esté lista y el presupuesto haga sentido, ¿no? Hay universidades que pueden costar exagerados 50, 60 el año, hay universidades que pueden costar 5,000, 6,000 el año. Entonces, hay un rango grande y que parte de esas preguntas que hacen también son muy válidas. Cuando tú hablas con las familias y les explicas esto, entienden que el panorama es muy diferente, muy grande en cuanto a nivel de opciones, ¿no? Pero que independientemente de la opción que quieran apostarle, va a requerir de un compromiso, de una disciplina de la familia y especialmente el niño o la niña. Ok, gracias. Bueno, ahí ya nos hiciste una reseña un poco de tu experiencia y de cómo nace College Cup, ¿verdad? Con la manera de poder dar esta experiencia a otros salvadoreños en el país. ¿Cómo Diego llega a estar con la Federación Salvadoreña de Fútbol en la organización anterior? ¿Cómo llega a esa oportunidad? Mira, esto fue en pandemia, ¿no? 2020, en el periodo de encierro, en el que todos tuvimos el tiempo libre que nunca habíamos tenido en la vida, ¿no? Entonces, a mí de muchas pláticas que hemos tenido con diferentes personas, llegaban a todos a acordar que en el deporte, en este caso el fútbol, no, bueno, hace falta planificación, hace falta trabajo en las bases, deberían de hacer esto, aquello. Bueno, entonces yo hice un trabajo, ya un plan estratégico en el tiempo que tenía, construí un plan como que fuera la figura de director deportivo que no existía en la federación y construí ese plan, lo puse en papel, bueno, literalmente lo puse en una PowerPoint y llamé al presidente en ese momento para decirle, mire, cuando tenga tiempo, a Hugo Carrillo en ese momento, cuando tenga tiempo me gustaría presentarle un plan para la federación como director deportivo. Esto fue ya por finales de agosto, principios de septiembre. Del 2020. 2020, ¿no? Entonces primero fue virtual, después ya septiembre se empezaba a abrir un poco las salidas y tuve ya una primera reunión presencial en la federación, después con el resto del comité y le gustó y llegó a octubre que acordamos y empecé a trabajar como director deportivo en la federación. Diego, perdón, ¿tú vives en El Salvador o vives en Estados Unidos? No, vivo en El Salvador, vivo aquí. Aquí en El Salvador. En el 2020 tú estabas viviendo aquí en El Salvador. 2020 estaba en El Salvador, sí, estaba en El Salvador, okay. Estaba encerrado aquí como todos. Perfecto, ok, y entonces fuiste donde Hugo, se lo presentaste, lo platicaron, se pusieron de acuerdo y entonces fue el momento en el que tú empezaste a trabajar como director deportivo. Correcto. Ok, yo quería tocar ese tema del plan, ¿verdad? Porque yo también he leído, he escuchado, he visto tweets tuyos donde mencionas lo que acabas de decir en este programa. Ahora, yo soy una persona, no sé si te he contado, les cuento a los que están escuchando y nos van a ver posteriormente, de que yo me especializo en planeación estratégica. O sea, yo soy fiel creyente, yo soy consultor de planeación estratégica. Entonces, yo cuando escucho esto hace unos años atrás... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Veo esto de planeación estratégica, pues me entusiasmo, ¿verdad? Y digo, este es el camino que tenemos que seguir, porque después de 40 años de lo mismo que hay que trabajar en todo lo que menciona Diego, ¿verdad? Está bien, alguien está agarrando una cosa diferente. Y nosotros pensamos que ese plan, con el cambio de la federación hacia la comisión regularizadora, ese plan, y con la salida también de Hugo, a pesar de que el técnico nuevo dijo que para atrás no iba a haber, que para mí me pareció un error, ¿verdad? Los procesos significan seguir un plan. O sea, vos podés quitar técnicos, podés hacer lo que sea, pero el plan, el proceso tiene que seguir. Entonces, Humberto Sáenz le preguntamos acá por el plan y nos contestó que no ha visto nunca ese plan.
Así nos dijo. Y no sé aquí, Germán, si puede decir en qué programa y te lo podemos mandar, Diego. Él dijo eso, Sí. ¿verdad? Y más dijo, se lo pedimos a Hugo, nos dijo que existía, pero nunca nos lo presentó. ¿Qué pasó con eso? ¿Se engavetó? ¿Se lo llevó Carrillo? ¿O qué onda ahí? ¿Qué te dijeron a ti? Hermano Fernando, mira, es un tema curioso, ¿no? De hecho, hace ya unos meses yo lo puse en Twitter y está la presentación de aproximadamente 1 hora a donde está el plan, ¿no? Porque varias gente me ha dicho que nunca lo vieron, que nunca llegó. Pero más bien creo y considero que internamente en la federación, y no tiene nada que ver con Humberto ni la comisión normalizadora, sino que es con la gente que se ha quedado del comité anterior, en el que hay bloqueos internos para muchas iniciativas que pueda significar un cambio de dirección para nuestro fútbol, incluido el sindicato, que ha puesto muchas restricciones incluso a esta comisión, incluso un bloqueo hacia mi persona, ¿no? Cuando yo salgo, porque el plan incluía mucho cambio y una estructura mucho más profesional que significaba o trabajar o cambiar personas, ¿no? Y esta a veces pasa en muchas federaciones, no estoy hablando que solo sea la Federación de Fútbol, mucho de ese personal está arraigado y está sembrado, metido en el puesto y no necesariamente para aportar, sino que que llegaron por la razón que fueron y ahora tienen un pasivo laboral ya, como un patrimonio laboral, parte de ellos, porque tienen 5, 10, 15, 20, 30 años en la federación y estos cambios significaría, o como les dije, o ponerse a trabajar en esa dirección o realmente salir y tener que ya no estar en la federación. Entonces son temas sensibles, son temas complicados que no son tan fáciles de llevar. Ya cuando uno está dentro se da cuenta de esa resistencia al cambio que existe y que pasa mucho en nuestra sociedad, pasa mucho en nuestra cultura y el fútbol, como en muchas partes dicen, es un reflejo de la sociedad que tenemos y lastimosamente en el periodo que estuvimos habían tantas buenas cosas que se venían haciendo, pero se vivió y se respiró que había que trabajar o había que cambiar y que si queríamos seguir en esa buena dirección no iban a poder seguir nadie cómodo como estaba y probablemente si no querían cambiar iba a tener que cambiarlos en diferentes puestos o atraer diferentes personas y eso ha hecho que ahora Humberto y la comisión traten de encontrar un equilibrio, porque los entiendo a ellos, ¿no? Ellos están tratando de llevar como la fiesta un poco en paz y de no pelearse con el sindicato, no pelearse con toda una estructura que hay adentro que no necesariamente funciona y que, a ver, también puede que haya unos miembros que sí funcionen, estamos hablando de más de 80 empleados, que sí funcionen, que sí quieran trabajar, pero la mayoría no necesariamente. Entonces es un tema muy duro que es la razón principal por la que yo también decido hacerme a un lado y por más que me apasiona el deporte, por más que quiera cambiar buena parte del fútbol, no sacrificar el tiempo que puedo dedicarle a mi familia, a mis empresas, a donde no va a haber ningún bloqueo o fricción, que a ver, puedes tener y no pasa nada, vas a tener cierta resistencia al cambio razonable, relativo en cualquier trabajo, en cualquier industria, pero que haya un profesionalismo, que haya una transparencia. Y eso al yo querer impulsarlo y meter mucho el tema principalmente de transparencia, vi que no, y eso al revés, me podía a mí hundir y perder la transparencia y el profesionalismo con que yo he construido y he trabajado, tanto mi reputación, mi nombre, como el de mis empresas. Y eso cada vez iba en direcciones más contrarias con el comité y con la forma de trabajar. Entonces ahí fue donde lastimosamente tuvimos que cambiar lados. Claro, a ver, Diego, bueno, te lo explicamos fuera del aire, este programa es de aficionados para aficionados, por eso se llama así, Los Aficionados, pero que obviamente hemos tratado de escuchar todas las partes
todos los actores de todos los deportes, no solo el fútbol. Ahora, esta pregunta va justamente como aficionado, como un total desconocedor de mi parte. Hablas de un sindicato adentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Hay otra federación en este planeta que tenga un sindicato como el de nosotros? Excelente pregunta, Germán. Y te puedo decir que probablemente de primera mano no sé si hay. No sé si hay. Yo he podido trabajar con la Federación de México, por ejemplo, y no proyectos hay. y A la no gorra. hay. Ahí anda la gorra. Sí, casualidad viviendo en la gorra. Sé y tengo colegas en la Federación de Costa Rica, en la Federación de Honduras, en la Federación de España, en la Federación de Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, y te puedo decir que ninguna de esas Y no hay. y también quiero decir, o sea, de repente no es que sea malo que haya un sindicato, es solo, y también se habla poco de esto, y del impacto o el control que puede tener en decisiones estratégicas, que aquí vamos, planificación estratégica. Claro. Que pueda detener o afectar el camino que pueda tomar una federación, eso no creo que haya en otro lado. Y es que fíjate, Diego, que al final todos los aficionados, todos, y aquí todos nos vamos en la colada, obviamente siempre le hemos echado la culpa al dirigente, le hemos echado la culpa al dirigente de turno, ¿verdad? El que pone la cara, al que da la cara en una... Oye, al futbolista también. Sí, al que da la cara en una conferencia de prensa, le hemos echado la culpa al técnico, le hemos echado la culpa al director deportivo, le hemos echado la culpa a los jugadores, etcétera. Y probablemente, y por ahí voy, es que nadie se da cuenta que hay un sindicato detrás, quien nadie conoce, porque si a mí me preguntan, yo no conozco ningún nombre de alguien que sea parte de este sindicato, y que probablemente este sindicato sí mueva hilos importantes dentro de la federación que amarren de pies y manos a los mismos dirigentes, aunque quieran hacer bien las cosas o quieran hacer cambios, pues, ¿verdad? Entonces, es de ponerle entonces un poquito de pensamiento a qué personas están también detrás de todas las personas que ponen la cara frente a la federación y frente al público. Sí, de acuerdo, y que a ver, tampoco es que hay que salvar a gestiones de dirigentes. No, claro, por supuesto, no estoy diciendo eso. Y acciones de jugadores que de repente sí pueden mejorar. Claro. Eso, digamos, como está en primera línea, y sí nos hace falta una educación, una formación en gestión deportiva que no se tiene. Pero también creo que es entender, de repente, o sea, yo no, como dirigente o como parte de la comisión o en algún momento comité de la federación, es sentarse con esta gente, ¿no? Y poder ponerse de acuerdo y alinear expectativas y que las cosas puedan caminar desde paralelamente o desde de que no exista más el sindicato, de cómo negociar y gestionar eso, que puedan haber condiciones razonables donde no tenga que existir. Y eso es más como dentro de la federación, ¿no? Porque si te salís de la federación, tú tenés un fútbol profesional que está en una crisis gigante por un tema de gestión y que no tiene nada que ver el sindicato de la federación en ese punto, ¿no? Es cómo se maneja el fútbol profesional en nuestro país, es específicamente lo que tú estás haciendo, ¿no? Y parte, yo dije el ecosistema de estudiante-atleta, pero este es un ecosistema más grande, ¿no? El ecosistema del fútbol nacional está en una crisis y en una crisis que preocupa porque cada vez es más grave y se ven menos señales de poder salir de esta crisis que está pasando y que se está llevando ya se está llevando la parte deportiva de por medio, ¿no? Ya los resultados que hemos tenido en el fútbol, no recientes, ¿no? Que los últimos 15, 20 años tienen que ver directamente con esta falta de gestión. Y tal vez puedo comentar algo, y no únicamente la parte deportiva. O sea, el problema que estamos hablando acerca de la parte sindicato es complejo, ¿verdad? Porque hacer una reestructuración en la parte estratégica conlleva por ahí el recurso humano. Tenés el recurso humano adecuado, tienen ¿cómo se llama? Los skills adecuados para ese puesto, cuál es su desempeño, es mucho más complejo. Entonces, el problema es mucho más grande de lo que tal vez algunos podemos verlo, ¿verdad? Y
te quisiera hacer una pregunta. Tú mencionaste a Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua hoy está con un finalista en la Copa Centroamericana con el Real Estelí, que no únicamente le ganó a cualquier equipo, le ganó a los campeones, a todos los campeones de Centroamérica. Y no solo a los campeones, sino que le ganó a algunos que son considerados de los más grandes. Le ganó al Saprissa, le ganó al Olimpia, le ganó al FAS, o sea, no sé si le ganó a Comunicaciones, creo que sí también. Entonces, ¿por dónde pasó ese cambio de Nicaragua? ¿O tú qué harías? De cuál serían las primeras decisiones que tomaron, porque obviamente el cambio que ha pegado Nicaragua con este gran paso que ha dado ahorita, y mira la selección nacional cómo va. De tu opinión, ¿qué hicieron? Tiene que ver con profesionalizar el fútbol, ¿no? El fútbol ya de hace 10 años para atrás, 15 años para atrás, ya no es solo un hobby, ya no es solo un deporte, y lo puedo decir para otros deportes, ¿no? El tema de profesionalizar el deporte, de poder crear una estructura como una empresa privada, empieza a ser cada vez más necesaria. Y en este caso puntual de tu pregunta, Nicaragua lo está haciendo. En su federación y en el ecosistema del fútbol, tú estás viendo el Real Estelí no tiene nada que ver con la Federación de Nicaragua. Es un club privado a donde ellos se han organizado y se han profesionalizado. Tú puedes ver un director de mercadeo, un director deportivo, un director de comunicaciones, un director de cantera, un director de rendimiento que analiza y tiene las herramientas, ¿no?, para ir desarrollando a los jóvenes o a los jugadores del primer equipo. Tú ves una inversión en infraestructura, en su estadio, en sus camerinos, en el engramillado de su cancha, a donde al unir y empezar a profesionalizarlo, tampoco es que te va a garantizar resultados, pero te empieza las probabilidades de que te vaya bien son mayores, y ha llegado al punto más alto el que ha tenido Nicaragua y un equipo profesional de Nicaragua a este momento, ¿no? Ha ganado, como bien dijiste, a los campeones de Centroamérica y se está ubicando en la final de un torneo regional, de un torneo centroamericano, a la par de otro grande de Centroamérica que es Alajuelense, ¿no? Ya está hablando, ya se está sentando en la mesa con equipos grandes regionales, ni siquiera estamos hablando del mejor de Nicaragua, que ya lo es, pero tiene que ver con ese profesionalismo. Entonces, si tú venís ahora y como parte de la federación empezás a convocar, a ver jugadores, la base de tu selección viene de Real Estelí, y un equipo que está profesionalizándose, jugadores que están acostumbrados que esto es un poco penoso lo que voy a decir, ¿no?, pero que les paguen al día, tan básico como eso, que tengan un entrenador que les dé una parte de desarrollo, una parte psicológica, una buena nutrición, que realmente perteneces a un club en el que te da las herramientas para desarrollarte y preocuparte únicamente por ser mejor jugador cada día, ¿no? Que tengas GPS, que tengas videoanálisis, que tengas apoyo psicológico, nutricional, como dije, que no estamos hablando del Real Madrid, ni el Manchester City, ni aquí el River, o Boca, o Fluminense, o Independiente del Valle en Ecuador, que son otros que están haciendo un trabajo espectacular. Estamos hablando de Nicaragua. Entonces, a 10 horas en bus de aquí, a 10 horas de bus de aquí. Y que hace 5 años, 10 años estaban muy por debajo de nosotros. Hace 15 años veía una estadística, el FAS le había metido al mismo Real Estelí 5-1, 6-1 en unos partidos, y ahora esto se dio vuelta y tiene que ver no con el entrenador, no con el jugador, no con los extranjeros que han contratado, no, tiene que ver con el ecosistema, cómo están profesionalizándolo, y cada vez es menos fútbol por hobby o porque yo soy un empresario con mucho dinero y me quiero meter al fútbol para tenerlo ahí como entretenimiento. No, esta es una empresa ya profesional que hace y gestiona fútbol y que tiene un club de fútbol. Diego, voy con mi última pregunta, y es, ¿será que existe algún escenario o hay alguna puerta que ha quedado ahí medio abierta que pueda ayudarle a Diego a replantearse en el caso de que le volvieran a llamar para la federación, que Diego regresara y pudiera empezar a trabajar por lo menos a pasos cortos, pero con este plan que en su momento presentaste con Hugo Carrillo? Porque supuestamente Diego, Humberto Sáenz lo dijo aquí,
el 24 de agosto del siguiente año ya no va a continuar. O sea, va a ver cómo hacen, sí, a dejar, entre palabras, parafraseando, ¿verdad? No es que dijo, vamos a ver cómo hacemos, sino que se van a enfocar en para lo que fueron y terminar lo que está pendiente, pero de que van a llamar a elecciones para la nueva Federación Salvadoreña de Fútbol, aquí lo dijo, prácticamente un hecho. Entonces, lo complemento a la pregunta de Germán. Es una buena pregunta y a ver, te respondo. Yo no he dejado de trabajar por el fútbol nacional, ¿no? Por el deporte nacional. Simplemente no lo hago para la federación ya, ¿no? Pero seguimos creciendo mucho en el tema de desarrollo, fútbol base y fútbol juvenil con College Cup. Y además de con College Cup, trabajamos con la liga colegial de College Cup, con 60 colegios, con alrededor de 200 entrenadores que ayudamos a formarse, a cada vez entender mejor cómo preparo a un niño, una niña para un entrenamiento, para un torneo, cómo creamos torneos competitivos, torneos de desarrollo. Tenemos alrededor de 3.200 niños y niñas que participan entre las academias y torneos colegiales que hacemos. Seguimos trabajando para desarrollar el fútbol nacional. Ya como parte de la federación, siempre y cuando este ecosistema se vaya limpiando y se vaya ordenando, y las partes que les dije al principio, ¿no? Una planeación estratégica y transparencia sean parte de esos nuevos cambios, con gusto voy a estar siempre abierto a aportar, sea directamente adentro o sea indirectamente como ya lo estamos haciendo, pero siempre y cuando exista eso, ¿no? Porque pueda que haya elecciones, pero si el ecosistema siempre se mantiene el mismo y solo cambian protagonistas, pero el ecosistema sigue igual, es un poco difícil tratar de volverse a meter y luchar contra corriente y poner tu reputación, que tanto cuesta, ¿no? El tema de transparencia, el tema de alianzas, patrocinadores, de credibilidad con instituciones locales, internacionales, se vuelve compleja, pero si eso se llega a cambiar, vamos a estar abiertos para aportar. Bueno, Diego, de verdad queremos agradecerte por tu tiempo. Nos habíamos planteado contigo un espacio de 10, 15 minutos y al final nos hemos llevado casi los 40 minutos. Ha sido una plática muy, muy, muy amena, muy cómoda y queremos agradecerte por tu tiempo. Fernando, te fuiste de la imagen. Hoy sí, ahí regresó Fernando. Estamos en vivo. Estamos en vivo, sí. Iba a apagar aquí la computadora. Te nos fuiste. Pero le decía entonces a Diego que le agradecemos por su tiempo. Así que, Diego, más que invitado para cualquier otro podcast que nosotros podamos desarrollar y agradecidos una vez más. Gracias. Con gusto, Germán y Fernando, se les agradece y mejores deseos y éxitos para el podcast y los proyectos que tengan también ustedes relacionados al deporte. Bueno, gracias, Diego, muchas gracias por todas tus respuestas y de verdad. Ahí estamos. Igual, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en vivo a través del TikTok Live. De igual manera, a quienes vieron este programa a través del Facebook, de nuestro canal de YouTube o en Spotify. Así que esperemos el programa número 31 de Los Aficionados Podcast este próximo lunes con nuevas noticias y con nuevos invitados. Gracias.